La espiritualidad sin la ciencia está ciega. Y la ciencia sin la espiritualidad está falta de sentido, de dirección. La espiritualidad de alguna manera estudia las cosas de arriba abajo y la ciencia de abajo arriba. Pero son como dos puntos de vista diferentes que tenemos para investigar la realidad. El método científico realmente, desde mi punto de vista, está muy obsoleto, porque aunque sea práctico e importante, una de las cosas que hace es que saca de contexto una parte de algo, de la realidad, y una vez que lo ha sacado de contexto, profundiza en ello, lo matematiza, hace fórmulas, pero luego eso lo eleva a una verdad absoluta. No es que la ciencia está demostrando la espiritualidad. Vamos a ver, la ciencia nunca va a demostrar la espiritualidad porque no tiene mecanismos para ello, no es su función, ¿no? Lo que la ciencia sí puede hacer, y está haciendo en mi opinión, la ciencia lo que sí está haciendo es crearnos un nuevo contexto mental acerca de la realidad, donde en mi opinión la espiritualidad se puede entender de una manera más racional que antes. No solo intuitiva, sino racional, o por lo menos podemos explicar racionalmente, mejor que antes, lo que se ve desde ese ojo intuitivo. La ciencia hoy día no está preparada realmente para abarcar toda la inmensidad del mundo vivo, y por supuesto de la espiritualidad que hay detrás de ese mundo vivo. Entonces, lo que está ocurriendo es que cada vez la propia ciencia, el propio método científico, se está dando cuenta por sí mismo de que no tiene ningún sentido si no va de la mano de la espiritualidad. Piensa por ti mismo. Wake up. Pablo, Pilar. Hola. Qué placer estar aquí con vosotros, disfrutando de nuevo en este sitio que para mí ya empieza a ser un templo, ¿eh? Siempre pasan cosas interesantes aquí. Bueno, sois dos perfiles para mí muy interesantes y muy potentes a la vez. Y pensando, digo, bueno, pues tendremos una charla fluida, seguro que nos vamos a entretener y a liar por ahí, pero como primera sí que tenía clara esa primera pregunta, que es la pregunta lanzada a los dos, pero a la inversa, es decir, ¿qué tiene en la relación de ciencia y espiritualidad, hablando de ciencia médica, ¿qué le está dando la ciencia a la espiritualidad o qué le está dando la espiritualidad a la ciencia, dependiendo de en qué bando lo podamos ver, ¿no? Cada uno tiene que cogérsela por su lado, ¿no? Entonces no sé quién quiere empezar. Pilar, por favor, siempre. Si es el caso de Pilar. Ella es experta en el carril Pilar. ¿Qué le está dando, o qué podría darle? ¿O qué le está dando ya la espiritualidad a la ciencia, en este caso ciencia médica? ¿La espiritualidad a la ciencia o la ciencia a la espiritualidad? ¿Qué quieres? Claro, ¿Desde qué enfoque quieres que yo te responda? En tu caso, que tú eres más la médica, digamos, más la científica, ¿qué potencial tiene la espiritualidad para la ciencia médica o qué le está ofreciendo ya, si es que es verdad esto de que cada vez ciencia y espiritualidad se acercan más? Claro, efectivamente, me cuesta un poco separar qué le está dando cada uno porque está demasiado enlazado ambas cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues desde la ciencia, tal y como yo veo la ciencia, sobre todo el método científico, en el que ahora mismo tiene un gran poder, ¿no? Y pues el método científico realmente, desde mi punto de vista, está muy obsoleto. Porque aunque sea práctico e importante, una de las cosas que hace es que saca de contexto una parte de algo, de la realidad, y una vez que lo ha sacado de contexto, profundiza en ello, lo matematiza, hace fórmulas, pero luego eso lo eleva a una verdad absoluta. Entonces, claro, la ciencia hoy día no está preparada realmente para abarcar toda la inmensidad del mundo vivo, y por supuesto de la espiritualidad que hay detrás de ese mundo vivo. Entonces, lo que está ocurriendo es que cada vez la propia ciencia, el propio método científico, se está dando cuenta por sí mismo de que
no tiene ningún sentido si no va de la mano de la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene que ver, ¿no? Igual que muchas veces cuando hay personas que dicen, bueno, esotérico y eso, el mundo de la ciencia, de la medicina, o todo lo que sea relacionado, y digo, pero ¿sabéis lo que quiere decir la palabra esotérica? Esotérico es lo que hay oculto, lo que hay detrás, lo que no se ve. Y desde luego está claro que la ciencia, aunque haya separado las cualidades primarias, ¿no?, que tienen que ver con todo lo que se mide, lo que se pesa, lo que podemos tocar, y sin embargo ha olvidado todas esas cualidades secundarias, que es lo que llama subjetivo, ¿no?, que tiene que ver con lo que sentimos, con lo que percibimos, con todo lo que no se puede tocar ni medir. Cada día está más claro que una sin la otra no tiene mucho sentido, ¿no? Podemos ver a Goethe, por ejemplo, ¿no?, cómo habla, o otros muchos que de alguna manera hablan de una ciencia fenomenológica, de una ciencia en la que tiene que estar basada en la observación y que depende del que observa, vamos a tener resultados diferentes. Entonces, para mí es algo que están muy unidos, pero desde luego la ciencia cada día está aprendiendo más de la espiritualidad y la espiritualidad está enriqueciendo enormemente la ciencia. ¿Podríamos decir entonces que después de una época quizás como más estricta con el método científico, se puede empezar a hablar? A veces lo malo del método científico es que te llega a un callejón que no tiene salida. ¿Tenemos que callarnos o ya se puede empezar a hablar a pesar de que las cosas, los términos de los que se hablen no pasen por el aro del método científico? ¿Seguimos con esa... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo lo que pasa es que siento que de momento el ser humano, la mayoría de las veces tal y como aprendemos, y además es una ley también que existe en la vida, que es la ley de la saturación, cuando uno de alguna manera tocamos fondo, ¿no? Tú lo sabes, nos pasa en la vida muchas situaciones, ¿no? Cuando llega un momento en el que ya has tocado fondo en algo y entonces en ese momento hay un cambio, hay una crisis, y de esa crisis, entonces yo no sé si es suficiente todavía lo que está viviendo la ciencia para darse cuenta, o tiene todavía que caer más, ¿sabes?, que tocar más fondo para darse cuenta que de verdad la ciencia sin la espiritualidad, sin la trascendencia, sin lo que hay más detrás de todo lo que vemos, no tiene ningún sentido. Entonces, yo pienso que todavía queda un tiempo, aunque cada vez es mucho más obvio, ¿no?, esa unión, y la física cuántica ya está llegando a cosas que decían los indios, ¿no?, y desde hace muchísimo tiempo. O sea, pero es verdad que pienso que todavía hay demasiada resistencia en el mundo de la ciencia, hay demasiada resistencia. De hecho, no, todavía, o sea, yo por ejemplo estoy en la universidad, tengo una cátedra de patología y medio ambiente, pero de vez en cuando es como te señalan, cuidado, no te salgas de donde, cuidadito, de lo que todo aquello que podamos, ¿no?, que tenemos. Entonces, aunque nos vamos infiltrando cada vez más, hay que ser inteligentes también, en fin, y es ir infiltrándose de una manera con sabiduría, pero es verdad que todavía, yo creo que queda todavía un tiempo que tenemos que recorrer. Y si lo cambiamos, porque de todas formas estamos hablando con dos personas que, uno quizás más inicio en la ciencia, con un componente espiritual enorme, y un componente espiritual enorme con un perfil científico prácticamente. En realidad no sé si se puede invertir esto de alguna manera. Pues sí, claro, vamos a ver, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con lo que Pilar ha dicho, porque eso es así, ¿vale? Y yo creo que si la ciencia es buena ciencia y la espiritualidad es buena espiritualidad, no tienen que tener ningún problema, ¿verdad? O sea, la espiritualidad de alguna manera estudia las cosas de arriba abajo y la ciencia de abajo arriba, pero son como dos puntos de vista diferentes que tenemos para investigar la realidad. Hace poco leí una frase que me gustó mucho, ¿no? Y no me acuerdo ya de quién la dijo, pero es igual quién la dijo, lo importante es qué se dijo, ¿no? Y la frase dice, la ciencia, la espiritualidad sin la ciencia está ciega. Y la ciencia sin la espiritualidad está falta de sentido, de dirección. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Y eso es así, ¿no? Entonces, fíjate que ya desde los tiempos de San Buenaventura sabemos que tenemos 3 ojos para investigar la realidad. Eso es una verdad universal, se cree en Occidente y de alguna manera pues el primero que lo formuló fue San Buenaventura, creo, aquí en Occidente, ¿no? Y Hugo San Víctor y varias personas, ¿no? Pero es que, curiosamente, y por los campos morfogenéticos, en el mismo momento también lo formuló Nagarjuna, el gran filósofo budista en Oriente, ¿no?
Entonces, esos tres ojos son ojos diferentes. Entonces, la ciencia es el ojo más fundamental. Y lo que demuestre la ciencia, demostrado queda para todos los ojos, ¿no? Porque no puede ser negado, ¿no? Pero el ojo de la mente, el ojo de la razón, pues es el que da sentido, ¿no?, a muchas de las cosas que la ciencia pues descubre, ¿no? Y por encima de ese ojo tenemos el ojo famoso de la contemplación. Cuando Pilar bien decía que lo que está demostrando la física moderna estos días ya lo había dicho la filosofía hindú hace 3000 años, pues claro, lo que te quiere decir es que desde el ojo de la contemplación se habían visto una serie de cosas que ahora los ojos de la ciencia, pues gracias a Dios están demostrando, lo cual es bueno para la humanidad, porque hasta hace 200 años más o menos, 200 y pico años, estábamos en la física clásica, que esa sí que se daba de bruces con lo que habían dicho los místicos, ¿no? Pero la física cuántica cada vez está más de acuerdo, ¿verdad? Está demostrando que eso que habían dicho sobre la realidad era verdad, por eso te encuentras a los grandes padres, ¿no?, de la física moderna, como Schrödinger, como Heisenberg, como Planck, ¿no?, diciendo, oye, me voy a los Vedas y a los Vedantas para hacerle preguntas de la física. O frases como esta, la física cuántica no le resultará extraña a los que hayan leído los Vedas y los Vedantas, ¿no? Entonces ahora está viendo como una integración. Entonces yo creo que la ciencia y la espiritualidad tienen muchas cosas que aportarse, siempre y cuando usemos el ojo adecuado para investigar la realidad adecuada, ¿no? Entonces, que no haya más errores categoriales, como hemos tenido en el pasado, ¿no?, con Galileo, con el cientificismo materialista, etc., ¿no? Claro, pero fíjate, Gonzalo, que me encanta que digas eso y me gustaría preguntarte o Sí, decir sí, sobre cómo no. esto. Porque claro, yo creo que sería importante definir qué es Sí. ciencia y definir qué es espiritualidad. Ahí Entonces, voy. porque Muy si bien. Sí, no señora. definimos esa base, nos vamos a liar. Eso Porque es. la espiritualidad no es religión, No, porque la ciencia no es cientificismo y está porque, claro, como yo digo muchas veces, científicos somos todos los seres humanos que buscamos la verdad, claro, que buscamos y que queremos observar y que claro, queremos ir. Y entonces, la ciencia no es solamente de la medicina, no es claro. solamente de ciertas áreas que Sin duda. la ciencia es todos los seres humanos realmente Sí, sí, tenemos una base científica, ¿no? sí. Entonces, ¿Qué si es entendemos ciencia? desde ahí eso, yo ¿Qué es estoy de acuerdo espiritualidad? absolutamente Sí, contigo de que, pero claro, una cosa es el método científico y otra cosa claro, es la ciencia. Y claro, una cosa es, como te claro. decía, ¿no?, la espiritualidad y otra cosa es la religión. Para todas las personas que estén viendo esta entrevista, ¿no?, ese tema que has sacado es importantísimo, porque no todo el mundo se pone de acuerdo en qué es ciencia, ¿no? Para eso están los filósofos de la ciencia, ¿no?, que intentan pues definir qué es ciencia, ¿no? Y en eso hay distintas opiniones, ¿verdad? Yo el mejor libro que he encontrado al respecto y que se lo recomendaría a todo el mundo porque me pareció un libro muy claro y muy bien razonado es Los tres ojos del conocimiento de Ken Wilber, ¿no? Entonces yo creo que él razona ahí de manera incontestable lo siguiente, ¿no? Porque hay personas que por ciencia entienden ciencia empírica, ¿vale? Ok. Pero la ciencia empírica, pues es una parte de la ciencia y me parece fabulosa siempre que pueda existir, porque claro, la ciencia empírica es la más incontestable. Claro, el agua es H2O, pues claro, no hay que más que mirar por un microscopio, ver la molécula del agua y se acabó, ¿no? Pero la mayor parte de los filósofos de la ciencia, Pilar, están diciendo que ciencia no es solo ciencia empírica, porque claro, si la ciencia fuera solo ciencia empírica, por ejemplo, las matemáticas no serían una ciencia, porque nadie ha pesado ni medido un número, ni sabemos a qué huelen, y lo hemos tocado, ¿no? De hecho, la validez de las matemáticas depende más de la razón lógica que de la observación empírica, ¿no? Pero todo el mundo considera que las matemáticas son una ciencia a nivel popular. Nadie lo duda. Nadie lo duda, ¿no? Entonces, la tesis de Wilber, que yo hago mía porque me ha parecido incontestable, digo, ¿no?, es que ciencia es todo aquel conocimiento válido al que llegamos aplicando el método científico en su investigación. Es decir, lo que está aquí en juego, por ejemplo, es esto, ¿no? La partícula de Higgs era ciencia solo hace 2 años, cuando ya por fin se observó empíricamente en el acelerador ese famoso de Ginebra, o es ciencia desde hace 40 años, claro, cuando toda la física moderna está basada en la partícula de Higgs, aunque empíricamente todavía no se hubiera visto, ¿no? Entonces, yo estoy más a favor de las tesis de Wilber, que dice que, claro, la partícula de Higgs ya era ciencia hace 40 años, ¿no? Porque funcionaban las matemáticas, porque funciona la construcción, o sea, de la realidad a partir de, que a mí no me gusta llamar la partícula de Higgs, prefiero llamarlo campo de Higgs, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Por lo tanto, creo que la definición de ciencia tiene un sentido más amplio, ¿no?
Por eso Wilber razona, en mi opinión, bien en el libro este que he recomendado, ¿no? Que claro que por eso podemos hablar de ciencias, de muchas cosas, ¿no? Ciencias de la educación, o De ciencias de la psicología, o incluso ciencias del misticismo. Es decir, si tú aplicas el método científico a la investigación, ¿no? Y si llegas a unos resultados de replicabilidad universal, por así decirlo, pues estamos hablando de ciencia. Yo al menos lo entiendo así, porque claro, si nos limitáramos a la ciencia empírica, pues solo tendríamos dos ciencias, la física y la química. Y además, la física ya no podría avanzar, porque claro, la física ya se ha topado con la consciencia, no sé, y se ha topado con el problema del enigma cuántico, ¿no? De quién colapsa la función de onda y cómo se colapsa. Y a partir de ahí ya tienen que entrar en otras investigaciones. Por ejemplo, no sé si tú sabes, que sí sé que lo sabes, que muchos de los grandes científicos actuales, ¿no? Incluso muchos filósofos actuales, están planteando la posibilidad, ¿no? de que la realidad es una simulación. Pues claro, si vamos a avanzar por ahí, no lo podemos hacer empíricamente todavía, no tenemos los aparatos con la potencia que tenemos que tener. Oye, a lo mejor en un futuro, nunca se sabe, nadie se imaginaba hace 30 años que observaríamos la partícula de Higgs, ¿no? Pero hoy por hoy, si queremos seguir avanzando en la física, tenemos que abandonar un poco el empiricismo, porque es que si no, no podemos avanzar, porque el empiricismo está limitado a lo que podemos observar por los sentidos físicos o sus extensiones, como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea. Pero que es muy limitada. Pero que es muy limitado, claro. Y además, incluso así, fíjate, se va corrigiendo ella misma la ciencia. Claro. Porque cuando estaba el microscopio óptico, se decía que no había membrana en la célula. Claro. Y luego apareció el microscopio electrónico y dijo, Claro. señores, perdonen, nos hemos equivocado. Sí que existen. Claro. Es decir, porque sabemos las limitaciones de todos estos instrumentos que podemos tener. Entonces yo creo que también, no sé qué te parece a ti, Gonzalo, pero yo creo que tenemos un equipo que para mí es la inteligencia verdadera, que está sin terminar de desarrollar, bueno, no se terminará de desarrollar nunca, pero que tiene que ver con el equipo de la intuición, de la inspiración y de la imaginación verdadera, que no tiene nada que ver con la fantasía. Ese es el equipo de la verdadera inteligencia y esas son ahora mismo yo creo, los caminos que tenemos que utilizar, esas herramientas para poder llegar a profundizar y a trascender todo lo que la parte física y material ya no tenemos suficientes aparatos ni herramientas para poder llegar a ello. Sin duda ninguna, vamos, sin duda ninguna, ese es el famoso ojo contemplativo, pero claro, como tú, bueno, no sé si no lo hemos tocado en la entrevista, pero sí estábamos hablando tú y yo de ello en la charla previa, ¿no? Y es que claro, nosotros, fíjate, tú eres médico, ¿no? Entonces, yo soy abogado y hice un máster en dirección de empresas, y fíjate las miles de horas que tanto tú y yo hemos invertido de alguna manera en la preparación mental, ¿vale? O sea, pero ¿cuántas horas hemos invertido o quién nos ha enseñado a desarrollar ese ojo intuitivo o contemplativo? Eso es algo que hemos hecho por nuestra cuenta o, ¿sabes?, de forma amateur pero que no, o sea, en el sistema educativo, ¿no? No está. Eso no está establecido, ¿no? Entonces realmente estamos ignorando una de la mayor capacidad del ser humano, ¿no? Porque yo creo que como somos seres multidimensionales, ¿verdad? Pues claro, lo que nos define es que nuestro centro de gravedad está en la razón, ¿no? En lo que otros animales pues no pueden. Pero claro, tenemos por arriba una capacidad que es justo la que tú has mencionado, que es la capacidad intuitiva, ¿no? Y esa no ha sido profesionalmente, digamos, desarrollada, ¿no? O sea, en la carrera de medicina que tú has hecho, en la mía tampoco, ¿no? Eso es algo que hemos desarrollado nosotros después, de alguna forma, pero claro, nos le hemos metido los miles de horas que le hemos metido, digamos, a la educación racional de cada uno de nuestros campos, por así decirlo, ¿no? Pero fíjate, Gonzalo, no solamente no nos lo han enseñado, nos lo han prohibido casi. Es decir, ¿cuántas veces cuando tú sientes o cuando tú tienes una intuición y cuando tú has desarrollado esas capacidades, si no han pasado a través de la razón, te dicen cuidado y te dicen tienes que hacer más caso a tu mente y a tu razón que a esa capa? Entonces, no solamente es que no nos lo hayan enseñado, es que incluso nos han hecho decir cuidado,
Cuidado, que esas capacidades no te van a llevar a buen puerto. ¿Y sabes de ¿No? dónde creo yo que viene ese cuidado? Porque sí, me interesa mucho saberlo. Sí. Yo digo Mira, que... yo creo que lo que ocurre con esto es que si tú te fijas, el ser humano, claro, tenemos como 3 capacidades, ¿no? Tenemos la capacidad primero instintiva, ¿verdad? Que compartimos con los animales y que tú como médico la conoces mucho mejor que yo, y que está en el cerebro límbico, bueno, Sí. perdón, el reptiliano. Sí, Puesta y que, bueno, y el instinto, fíjate que el instinto no es modificable, el instinto es gestionable, pero no modificable. Y entonces, ¿qué pasa? Que el instinto aparece de forma directa. O sea, no sigue un proceso secuencial. O sea, a mí para que me guste una comida o no me guste, ¿no? O otra persona o no me guste, no es algo que yo razone, es algo que ¡pum! ¿Sabes? Es algo que es directo. No sé si me bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la razón sigue un proceso secuencial. A lleva B, lleva C, lleva D. Además, se consume energía según se piensa, cosa que porque no es inmediato, ¿no? ¿Qué pasa con la intuición? Que aparece como el instinto, que es también inmediata, o sea, no lleva a un proceso secuencial. Una de las mejores definiciones de la intuición que yo he encontrado, pues esta que dice que la intuición es una aprehensión con H directa de la información sin seguir un proceso secuencial. una revelación. Una revelación, perfecto, exacto. Entonces, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que como nos han educado en ese sentido acertadamente, ¿no? A que el instinto lo pasemos por la razón, pues claro, si no pasáramos el instinto por la razón, lo mismo pesaríamos 400 kilos o tendríamos 1000 parejas o yo qué sé, ¿no? Entonces, ese instinto hay que pasarlo por la razón y eso es correcto, porque claro, si no nos comportaríamos como los animales. ¿Qué pasa con la intuición? Que como aparece directa como el instinto, no nos fiamos de ella. Y entonces, pásala también por la razón. Pero claro, entonces nos la cargamos, porque la intuición es transracional, no prerracional como el instinto. Entonces tenemos que aprender a fiarnos de nuestra intuición. Entonces la gran cuestión ahí, fíjate, es ¿y cómo distinguimos la intuición del instinto? Porque uno sí que lo tenemos que pasar por la razón y lo otro no, porque nos lo cargamos, ¿no? Y yo estuve muchos años, ¿sabes?, en esa problemática, porque yo estaba interesado, ¿no?, en desarrollar la intuición, lógicamente, ¿no?, como todas las personas que se interesan en la espiritualidad. Hasta que un maestro espiritual un día me dio la solución y desde entonces me ha sido mucho más fácil la gestión de eso que tú apuntas, ¿no? Y es que me dijo, la intuición siempre viene acompañada de una sensación interna de certeza y de paz, cosa que el instinto no. Claro, el instinto no te da esa sensación, ¿no?, de paz que te da la intuición. Y al final, la única forma que tenemos real, ¿no?, de distinguir la intuición del instinto es la sensación interna que nos produce. Y entonces tenemos que conocernos mejor y fiarnos de nuestras sensaciones internas, el famoso maestro interior del que todo el mundo habla, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es así, porque claro, yo como empresario, al principio, claro, me dejaron en árboles de decisiones, no sé qué, tal cual, pero claro, eso consumía una energía terrible y no siempre llegabas a la mejor conclusión, porque la mente puede razonar 2 partes de un argumento sin... Mientras que la intuición no, la intuición te lo deja claro, es como la brújula, ¿no? Por aquí sí, por aquí no. Y luego ya razonaré por qué, pero está claro que por aquí no, ¿no seguís? Y entonces, claro, un empresario fiarse de eso, pues oye, al principio era complicado, ¿no? Pero al final, cuando empecé a observar mi reacción interna ante lo uno y ante lo otro, pues pude generar más confianza, ¿verdad?, en la intuición sin necesidad de bajarlo al proceso secuencial, ¿no? Y eso que tú has dicho es muy importante y yo la explicación que le he dado, que me doy a mí mismo, es esta que te... Pero fíjate, ¿no? te voy a hacer cuestionarnos una cosa, porque el instinto, estoy de acuerdo contigo, absolutamente en lo que has dicho, pero por otro lado también el instinto, no siempre tenemos que pasarlo por la razón. El tema está en que no somos, es decir, a ver si me sé explicar. Por ejemplo, una madre tiene a su bebé recién nacido en otra habitación, ese instinto de supervivencia, ese instinto que en un momento determinado puentea el pensar. La acción es mucho más rápida que el pensar. Claro. Y eso es importante
no tenemos que pasar siempre el instinto por el razonamiento. Tú imagínate una madre que está, su hijo que está tal, y que tenga que decir, me levanto, no, me voy a levantar, no, pero son las 5 horas, y que empieza a razonar ese impulso que siente de supervivencia, decir, tengo que ir a ayudar a mi hijo, tengo que ir a salvarle, tengo que ir a... Entonces, yo no creo que siempre el instinto se tenga que pasar por la razón. El problema es que yo creo que, como con tantas cosas, hemos ido degenerando y hemos ido hablando de instinto cuando dices muchas veces, no, es un hombre, cuidado, que esta es una persona como muy instintiva, es como casi un animal. Tiene como reacciones muy de animales. Pero claro, pero sin embargo yo creo que es porque también hemos perdido el concepto de la definición de lo que es el instinto. En una parte, no sé, te lo planteo porque hay cosas que me parece... Tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Además, hombre, tú eres médica, yo no, y sabes mejor que yo que el funcionamiento del cerebro reptiliano es mucho más rápido que el neocórtex. Puentea, ¿no? Es que puentea la razón. Claro, porque cuando te está persiguiendo un león no te vas a poner a filosofar, te subes a un árbol. No, claro. Es algo instintivo. No, es que tiene que ser así, sí. Claro. Y tienes razón. Lo que pasa que también es verdad que el instinto, al no ser modificable, es gestionable, ¿no? Sí. Y entonces hay otros tipos de instintos que todos tenemos como seres humanos, porque tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Que sí deben ser gestionados para que nuestro comportamiento no sea siempre desde ese centro operativo. O sea, como el de un animal. Claro, exacto, ¿no? Tienes totalmente, yo te doy la razón, sí. Es que estos temas son temas a veces complicados de definir, ¿no? Pero es verdad, o sea, lo que dices de eso que tenéis las madres con los bebés. Claro, que si lo perdiéramos... Que no existiría la humanidad, vamos. Entonces hay una parte humana que tenemos que mantener, esa parte pero instintiva. Entonces tú tienes ese instinto, pero luego puedes pensar, bueno, pues entonces me levanto, no me levanto, le dejo llorar, o sea, lo puedes gestionar. Entonces, no digo, o sea, efectivamente no siempre tenemos que pasar el instinto por la razón, pero el instinto... cuando se pasa por la razón no empeora, no sé si me explico de alguna manera, mientras que la intuición sí la limitamos cuando la pasamos por la razón. Es un poco lo que yo quería decir en eso totalmente y que estoy de acuerdo contigo, por supuesto, ¿no? Pero vamos, esos son los centros operativos. Claro, fíjate que según el nivel de conciencia, ¿no?, de los seres humanos va aumentando, realmente lo que eso significa en el fondo es que vamos subiendo de centro operativo. Entonces, los niveles de conciencia como bajos tienen un gran componente instintivo emocional en todo lo que hacen, no hacen, eso es lo que rige su vida, ¿no? Por eso son muy reactivos, por eso, ¿sabes?, hay mucho conflicto. Claro, luego ya vamos subiendo a la razón y cuando operamos desde la razón, pues eso es lo que nos distingue más de otros reinos del animal, ¿no? Pero claro, es que podemos irnos más arriba y operar desde ese otro centro operativo que va más ligado al cuerpo espiritual, no al cuerpo mental ni al cuerpo emocional instintivo, y ese es nuestro reto, ¿no? Fíjate que te estaba diciendo antes, creo, cuando estábamos tomando un agua, antes de empezar la conversación, ¿no?, grabada, que fíjate, en el mismo Bhagavad Gita que tú has citado, ¿no?, de la filosofía perenne de la humanidad, Krishna le dice a Arjuna, es muy difícil salirse de la ilusión que yo, Krishna, he creado, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes son las personas que se pueden salir, ¿no?, de esa ilusión, ¿no? Y pues, los místicos, los que generan ese ojo intuitivo, contemplativo del que tú hablas, ¿no? Porque ese es lo único que te permite ver esencia, la mente ve apariencia. Si es una mente muy buena, pues vea, pues, los académicos, ¿no?, pues muy buenos y tal, pues ven apariencia muy sofisticada, pero apariencia, ¿no? La esencia tiene que ser en el otro ojo, ¿no? ¿Estás empezando a hablar de lo que sería el estado de amor? Bueno, vamos a ver. Ir hacia esa espiritualidad cuando... Claro, ¿no? Claro. O sea, para la espiritualidad se puede entender de muchas maneras, ¿no? Aunque hemos definido la ciencia, pues definamos, o sea, ¿qué es la espiritualidad, no? Bueno, pues la espiritualidad es de alguna manera, desde mi punto de vista, ¿no?, es la realización de la realidad sutil. Me acuerdo una frase de Brian Greene, un gran físico americano, ¿no? Dice, claro, tenemos que enfrentarnos dice algo así parecido, ¿no? Tenemos que enfrentarnos al hecho de que hay muchas dimensiones en el universo, ¿no? Y dimensiones de las que no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿no?
Y él define una nueva dimensión pues como un mundo nuevo, ¿no? Donde la energía vibra más rápido y por lo tanto no es perceptible por los sentidos físicos, pero no quiere decir que no exista, es que no es perceptible por los sentidos físicos, ¿no? Y claro, ¿qué es la espiritualidad? Pues en mi opinión es esa conexión o realización o comprensión o experiencia, porque la espiritualidad experiencial, de esa realidad sutil, ¿sabes? Digamos, no física, ¿no? Y claro, eso no tiene por qué no ir acompañado de un mucho mejor conocimiento de cómo es la realidad física, ¿no? Y porque están integradas, porque al final la realidad física ocurre dentro de la realidad espiritual, es solo una dimensión de más baja dimensión, o sea que no hay ninguna separación entre la realidad espiritual y la realidad física. Acuérdate, la realidad física abriga. Claro. Es como un abrigo, recoge lo que claro, sería la realidad espiritual, pero no se pueden separar. No se pueden separar porque, fíjate que esto lo dijo Einstein, no nosotros, ¿no? Einstein dijo, no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que es perceptible por los sentidos. Bueno, vale, pero entonces, por ejemplo, un pensamiento, a ver, ¿de qué color es? ¿A qué huele? ¿Cuánto pesa? No sabemos, pero sabemos que existen solo porque experimentamos sus efectos, ¿no? Bueno, pues claro, si yo le pregunto a un perro si existen los pensamientos, me dirá que no experimenta los efectos, no los huele, no los toca, ¿eh? ¿Qué le pasa a los místicos? ¿Por qué se desesperan con la gente normal? Porque claro, la gente, todo el mundo experimentamos los pensamientos de alguna manera, ¿no? Los efectos del pensamiento. Pero claro, no todos experimentamos los efectos de la realidad espiritual, que ellos sí, con la misma claridad que nosotros experimentamos los pensamientos, ¿no? Pero claro, para eso hay que desarrollar el ojo contemplativo del que tú hablabas antes y que, en mi opinión, tenías toda la razón. Claro, yo lo que pasa es que como, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Porque a mí me gusta mucho también hablar también de mi propia experiencia, ¿no? Cómo voy en mi experiencia cuando yo, por ejemplo, por mi proceso, ¿no? Y por la sensibilidad que desarrollé, pues tuve que irme a la naturaleza y contemplar y contemplar y contemplar y observar y contemplar así durante varios años, donde solamente es lo único que podía hacer, ¿no? O sea, entonces se desarrolla, es impresionante cómo vas desarrollando y cómo lo vas notando hasta físicamente, o sea, casi se llega a notar, a percibir ese ojo que tú dices o esa parte en la que realmente eres capaz de percibir cada vez más allá. Yo había leído, me apasiona todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con la física, con la química, todo lo que había estudiado, me encantaba leer, me encantaba estudiar. Claro, cuando empecé a estudiar en la naturaleza, cuando empecé a ver las matemáticas en la naturaleza, matemáticas vivas, cuando empecé a ver la física y la química en la naturaleza, una manera de vivificar todo aquello que yo leía en un libro, que para mí eran como a veces palabras muy aprisionadas, ¿no? Que estaban ahí y que yo decía, bueno, pero esto no me lo quiero creer, yo no quiero cambiar una creencia por otra, yo no quiero cambiar la creencia de, yo he nacido en una familia pues muy católica, yo no quiero cambiar esas creencias de creo en Dios o creo en lo que sea por creo en lo que no, necesito vivir todo eso, necesito experimentarlo. Y entonces, bueno, pues para mí fue que esto de lo que tú hablas, ¿no? Ese ojo y esas capacidades de desarrollar de la inspiración, de la intuición y de la imaginación, a mí me han devuelto a la vida, cuando realmente para mí llegó un momento en el que estaba quizá más muerta que viva, porque si no somos capaces de conectar con esa espiritualidad, somos muertos vivientes, estamos aquí, pero estamos, como yo digo, ¿no? La diferencia, estamos mundeando más que viviendo con mayúsculas, ¿no? Entonces eso simplemente quería comentarte un poco, ¿no? Esa experiencia que yo viví, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, es que es así. Fíjate que una de las cosas que ahora está más en revisión, en mi opinión, ¿no? Dentro de lo que es la investigación, ¿no? Sobre el ser humano, pues es el tema de la antropología, ¿no? ¿Qué es un ser humano, ¿no? Y claro, desde que tenemos más claras, ¿no? Tenemos más claro pues las distintas dimensiones, ¿no? Y la multidimensionalidad del ser humano, porque hay una multidimensionalidad en el universo, ¿no? Bueno, pues nos damos cuenta de que tenemos muchos cuerpos, no uno solo, ¿no? Y que cada uno de los otros cuerpos, que no es el físico, pues vibra más alto que el físico, y el que más vibra de todos, pues es el cuerpo espiritual. Entonces, en definitiva, ¿qué es un ser humano? Pues fíjate cómo ha cambiado la visión, ¿no? Antes pensábamos que era un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia de alguna manera o tal, y ahora sabemos que no, que es un
es un ser espiritual teniendo una experiencia de aprendizaje en los mundos físicos, ¿no? Claro, eso nos cambia toda la visión de la jugada, ¿no? Mi opinión, ¿no? Totalmente. Y requiere otra metafísica y requiere, bueno, pues eso es el avance también del conocimiento, ¿no? Y por eso el hecho de que la ciencia... O sea, vamos a ver, otra cosa que quiero dejar clara, ¿no? Porque no haya una confusión con esto, porque esto también a veces hay confusiones, no es que la ciencia está demostrando la espiritualidad. Vamos a ver, la ciencia nunca va a demostrar la espiritualidad porque no tiene mecanismos para ello, no es su función, ¿no? Lo que la ciencia sí puede hacer, y está haciendo en mi opinión, no sé si tú estarás de acuerdo, pero la ciencia lo que sí está haciendo es crearnos un nuevo contexto mental acerca de la realidad, donde en mi opinión la espiritualidad se puede entender de una manera más racional que antes. No solo intuitiva, sino racional, o por lo menos podemos explicar racionalmente, mejor que antes, lo que se ve desde ese ojo intuitivo. No sé si tú estarías de acuerdo completamente de acuerdo con esa afirmación. Completamente ¿no? de acuerdo, se está ampliando y está, claro, efectivamente, y somos más capaces, incluso a través de palabras y a través de poder explicar racionalmente cosas que antes era imposible, ¿no? claro. de Porque parecían explicar. que eran ilógicas, Sí, mientras que la espiritualidad es translógica, pero nunca puede ser ilógica, porque si la realidad es holónica, claro, el holón incluye y trasciende, pero no disocia, no sé si me... Sí, totalmente. Claro, entonces yo nunca voy a dejar de tener un cuerpo instintivo mientras esté metido en ese traje de buzo, pero eso no quiere decir que sea lo que me define, no sé si me... Sí. Sino que puedo optar a vivir y a tomar decisiones y a ver, o sea, a ver la vida desde una perspectiva de mi cuerpo de más alta vibración, que es el cuerpo espiritual o el cuerpo sutil, llamado tradicionalmente alma, pero que lo podemos llamar como queramos, porque no va a cambiar lo que es, ¿no? Pero eso está claro, ¿no? Y entonces, claro, eso tiene un efecto, ¿no? en la salud, supongo, de las personas y en la paz interior y todo, porque claro, si en vez de ver problemas ves oportunidades de crecimiento, pues claro, disminuye el sufrimiento y en fin, insisto, yo no soy médico y en esto lo que tú digas va a misa, ¿no? Pero yo veo que hablo con muchos médicos últimamente que están, vamos, confirmando cómo cuando se atiende a los 4 cuerpos a la vez, pues digamos, el desarrollo de las enfermedades es distinto, ¿no? Sin O ninguna incluso duda. hay muchas más posibilidades de que se curen, en fin, no sea solo ya el efecto psicosomático, que eso es el efecto de la mente en el resto del cuerpo, sino el efecto más arriba en la perspectiva, o sea, el efecto espiritual. O sea, que cuando tú tienes un enfermo de cáncer, hay muchos médicos que me están diciendo, oye, yo le trato el cáncer, por supuesto, con todo lo que la medicina puede ofrecer, que es correcto, para eso darle al César lo que es el César. Pero si tuviera al lado esta persona un guía espiritual que también le ayudara a cambiar de perspectiva y tal, pues hemos comprobado que cuando eso ocurre, el desarrollo de la enfermedad es mucho mejor. Pero No sé qué pruebas tienes tú al respecto o qué opinión. Sin duda alguna. Además es que es realmente algo muy sorprendente, ¿no? Cuando encuentras sentido a lo que te está pasando. Claro. Entonces puedes vivir el dolor, pero no el sufrimiento, porque Claro. el sufrimiento es esa resistencia al dolor. Ahí pero está. el dolor sí lo tenemos que vivir, porque Claro, el dolor es parte de la vida, ¿no? Claro. Yo digo muchas veces que yo, como además neonatóloga, ¿no? Que estudia pues los recién nacidos, yo digo, ¿por qué no se habrán hecho así? ¿No? Siempre me ha hecho mucha gracia el decir, el cuestionarme, ¿no? Y lo decía muchas veces, incluso de pequeña, tenemos 5 dedos, y me lo miraba y estaba como sorprendida, ¿no? Digo, ¿por qué no se han hecho así de tal manera que tengamos que nacer con dolor? Porque realmente al salir por el canal del parto, el bebé tiene que llorar y para eso tiene dolor, no sufrimiento, simplemente. Pero fíjate qué importante es que en esos momentos, a través del canal del parto, cuando el bebé tiene ese dolor, lo que hace es generar cortisol, porque el cortisol es necesario para que sus pulmones, esos alveolos que están ahí como arrugaditos, hagan así. Fíjate. Y en el momento en que pasan del medio líquido al medio de aire, ese hace que madure. Entonces, por eso nos han hecho así, porque si no nos podrían haber hecho de tal manera que el canal del parto fuera así de grande y que pudiéramos salir sin ningún tipo. No, es decir, que la vida, lo que nos está diciendo ya incluso ahí desde la naturaleza, hay dolor, pero no sufrimiento. Entonces, nosotros como médicos sí aliviamos no el dolor tanto, sino ese sufrimiento. ¿Y cómo se alivia ese sufrimiento? Encontrando sentido a lo que te está pasando. Llevar a esa persona que tiene un cáncer o que le está pasando lo que le está pasando,
que encuentre sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Víctor Frankl, este psiquiatra, Claro, tú le claro, conoces claro, sí, sí. perfectamente, ¿no? Sí, Como sí, sí. cuando estaba en el campo de concentración y tal, decía, daba igual el más listo, el más inteligente, que tuviera más matrículas, el que hubiera ganado más dinero, el más guapo, el más feo, el más alto, daba igual. Los que sobrevivimos a esa situación fueron los que encontramos sentido a lo que estaba ocurriendo. Claro, claro. Entonces, nosotros como médicos, yo cuando tengo mis pacientes, por supuesto que lo primero que hago, además, sobre todo, es decirles, la salud es tuya. Claro. O sea, yo puedo ser una gestora de tu Sí, sí, salud, sí, sí. como cuando tienes un patrimonio, Sí, ¿no? sí, sí, Económico, sí, y dices, sí. tú te lo puedes gestionar, pero Claro. yo soy una persona que va a ayudarte a gestionar esa salud, pero la salud es tuya. Y con Claro. eso empiezo a ponerle ya una responsabilidad y le acompaño a que encuentre sentido a esa crisis que está Claro, teniendo, porque claro. le va a llevar a algo. Y fíjate, llevo sobre todo tratando a personas con sensibilidad química, una enfermedad emergente, muy desconocida, con un gran sufrimiento. Y una vez que han atravesado todo ese proceso con una crisis terrible, porque si tú tienes una diabetes, si tú tienes un cáncer, si tú tienes cualquier enfermedad, vas a encontrar apoyo a las personas de tu lado, porque todo el mundo Claro, comprende. Y claro. es como dicen, esto es una enfermedad reconocida. Reconocida. Cuando tú tienes una enfermedad que todavía no No está sé, claro. reconocida, además te acompaña el sufrimiento terrible de la Claro. incredulidad de toda la Claro, gente alrededor. claro. Bueno, que pues a pesar de todo eso y de tener una crisis tan tremenda, no conozco a nadie que haya pasado por ahí que una vez que han encontrado sentido a eso que le ha pasado, de alguna manera dicen, no hubiera dejado nunca de vivirlo. Me alegro de haber Claro, vivido, de haber esa pasado por ahí. esa es la Y ha sido un antes y un después. Y es eso es la salud verdadera. claro, Tener en cuenta esos cuerpos que tú claro, dices, claro. porque lo físico lo podemos tratar, pero al final, si no vas a la raíz, Sí, ¿y la sí. raíz cuál es? Esa esencia, ese Ujú. espíritu, que al final es el único que perdura, porque la parte física se queda Sí, aquí, que se claro. convierte luego y se gasta Se como un gasta, traje sí, que sí. usas, ¿no? Sí, sí. Pero realmente la parte espiritual trasciende, está ahí siempre, ¿no? Claro. Entonces es muy bonito, pero yo desde luego creo que como médico, y todos los médicos, o encontramos ese sentido, ¿no? Y esa forma de ejercer la medicina, o no sé si le estamos haciendo demasiado bien a las personas que Las acuden a personas nosotros, ¿sabes? que Sí, sí. buscan Es ayuda, así, ¿no? sí, sí. Sí, no, sí, es que esto que tú dices, me encanta que lo digas porque de verdad que lo he hablado con muchos médicos ya hoy, están en esa comprensión, ¿no? Y queriendo hacer cosas en esa dirección, ¿no? Lo que pasa que aquí hay que organizarse, ¿no? Como quien dice, ¿no? No Claro. sabemos a veces, cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Pero sí, fíjate, esto que estás diciendo me recuerda mucho a otra frase de un místico, porque yo a veces con las frases me quedo con las frases, ¿no? Pero al final no me acuerdo quién la dijo, ¿no? Pero justo lo que tú acabas de decir es una cosa que también ha sido dicha por un místico que decía, a veces el dolor físico es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. Exactamente. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Qué Cuando interesante, cambias... ¿no te acuerdas Sí. quién le ha dicho esa No, pero frase? lo buscaré, Me parece lo muy buscaré. interesante porque es Sí, sí, exactamente sí, eso. justo es eso, ¿no? La buscaré quién lo ha dicho, pero no me acuerdo exactamente quién lo ha dicho, pero lo buscaré y te lo mandaré. Pero es verdad, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, y claro, a veces resistimos mentalmente lo que ocurre porque no comprendemos para qué sirve, o sea, qué nos está aportando, ¿no? Yo recuerdo que pasé, lo he contado en alguna conferencia mía, ¿no? Una situación en la que durante 3 días pensé que podía tener un cáncer terminal, ¿no? Y me acuerdo que el médico que me diagnosticaba, ¿no? Y que me revisó, me dijo, sí, pues tienes que hacerte una prueba, tardarás 3 días en saberlo, y te ofrezco pues unas pastillas, ¿no? Para que puedas dormir bien estas 3 noches, ¿no? Hasta que tengas el resultado, ¿no? Porque y entonces yo recuerdo que le dije, voy a dormir como un niño. Y me decía, no te creo, ¿cómo es posible eso? Y dije, mira, si tengo un cáncer, maravilloso. Será que mi alma tiene que aprender algo que sin el cáncer no aprendería. Esto es una escuela de almas, ¿no? Y por lo tanto no cometen errores, ni la sabiduría es eficiente, no malgasta energía, y si yo tengo que pasar por un cáncer, será que me va a venir bien pues al desarrollo espiritual de mi alma. Y lo mismo vuelvo un poco antes para casa. Ah, pues mira qué bien. Oye, que no. Ah, pues mira qué bien. Estaré por aquí 15 años más dando la lata con estas cosas y tal, y ya me iré cuando me toque, ¿no? Entonces, cuando comprendes eso así, claro que el sufrimiento disminuye. Si no lo hubiera comprendido así, no hubiera dormido esas 3 noches. Es que es así de fácil. Estarías todo el día drogado, intentando huir, ¿no? Intentando huir del asunto o tal. Sí. Entonces, yo creo que eso que tú has dicho de comprender los porqués, o sea, de comprender el sentido, ¿no? De esas cosas que nos pasan, que no son agradables para el ego, pero que sí pueden ser muy útiles para el alma, pues claro, es que te lleva a un estado vibracional más alto. Y cuando estás en ese estado vibracional más alto,
esa vibración puede contribuir o ayudar a que la otra más baja se solucione. No sé si me... Sí, perfectísimamente. No sé si tú como médico has tenido experiencias también en ese sentido, ¿no? De cómo la alta vibración de algunos pacientes pues ha hecho que el... Una de las cosas que me parece muy interesante que me has preguntado, claro, tú sabes que yo soy experta en medicina ambiental. Sí, claro. ¿Qué es la medicina ambiental? Bueno, pues esa especialidad que de alguna manera trata patologías, enfermedades y síntomas que están vinculados con la contaminación, que hoy día todo el mundo sabe que es ubicua y que nos está invadiendo unos niveles tremendos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo como médico no solamente estudio las cosas desde el punto de vista solamente materialista, sino que le añado filosofía, que es amor, en el fondo la sabiduría, y uno ambas cosas, pues de pronto, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que yo he aprendido es que muchos de los tóxicos que entran en nuestro organismo, entre ellos metales pesados, pesticidas, en fin, multitud de ellos, pues nosotros tenemos unos receptores en todas las células, en las membranas de las células, que se llaman los receptores NMDA. Esos son receptores que son del aprendizaje, se llaman así, y realmente funcionan de una manera muy activa, sobre todo en la infancia, que sabemos todos que es cuando más aprendemos, ¿no? Pues curiosamente, Martin Pol es un bioquímico, catedrático de mérito de la Universidad de la Universidad de Washington, que realmente ha estudiado muchísimo esto, pues vio que había un grupo de químicos tóxicos, entre ellos pesticidas, organoclorados, organofosforados, piretrinas, monóxido de carbono, mercurio, etcétera, un montón de tóxicos que directamente incidían en esos receptores del NMDA, impidiendo que aprendamos. Fíjate. Entonces yo digo, ¿cómo no vamos a unir? ¿Cómo? Yo le preguntaba a este bioquímico, ¿pero y por qué van a esos receptores? ¿Por qué justo van a esos receptores que están impidiendo nuestro aprendizaje? Entonces, claro, él me decía, bueno, yo solamente describo lo que veo. Claro, lo que veo. Porque él tenía ese concepto como científico de que solo tienes que describir. Los porqués. Entonces, claro, yo le decía, pero ¿cómo no te puedes preguntar el por qué? Ahora, curiosamente, después de los años que sigo en contacto con él, ¿no? Pues me lo dice y dice, sí. Y ahora me pregunto, y no solo eso, sino muchas otras cosas más. Claro. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos llenamos de esta contaminación, va provocando alteraciones en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores, en nuestra capacidad intuitiva, en nuestra capacidad inspirativa, porque todo eso va vehiculizado por moléculas bioquímicas, por lo tanto es materia. Y si nosotros no impedimos que esos tóxicos entren ahí, pues vamos a ser menos lúcidos, vamos a tener menos capacidad de atención, nos va a influir en todo eso, ¿no? Entonces, curiosamente, como yo he visto, ¿no?, ayudando a que muchos de mis pacientes acaben encontrando sentido a lo que les está pasando y eso les va aumentando porque vas pasando de una aceptación y no una resignación, que es muy diferente, van produciendo una aceptación de lo que les está ocurriendo, les va subiendo la vibración y en el momento en el que les va subiendo la vibración les ayuda a desintoxicar. La propia, fíjate qué interesante, la propia vibración hace que tu cuerpo, como somos energía, al vibrar a otra velocidad y de repente cuando empiezan a desintoxicar y claro, yo lo puedo medir porque eso es medible y empiezo a ver cómo mucha carga tóxica va disminuyendo. Qué interesante. O sea que realmente es algo muy, muy impresionante ver cómo es una de nuestras mayores capacidades ir conectando, ¿no?, con ese estado que no es un sentimiento y tú lo sabes muy bien, el estado de amor, de aceptación ante nuestra vida, ante nuestras y nos va haciendo cada vez más sanos, nos va llevando a la salud. Claro. Es interesantísimo lo que dices. Además, en el fondo lo que estás diciendo es una idea importantísima, ¿no? Que es que, claro, lo más significativo tiene un anclaje en lo fundamental. Y claro, si lo fundamental donde está el anclaje no está bien, pues lo significativo no puede expresarse. Claro, es que son ambas cosas. Claro, has visto. Ambas cosas. Entonces, esto es, fíjate, desde el punto de vista de la medicina, pero es lo que han dicho siempre los expertos espirituales, ¿no? Es decir, claro, imagínate que Pilar y yo ahora estamos teniendo un diálogo que será más o menos lúcido o más o menos interesante, eso ya cada uno lo verá, ¿no? Pero si nos das a los dos un martillazo en la cabeza, todo eso que estamos intentando explicar, no podríamos ni expresarlo, ¿no? Porque, claro, Nico Obrero, porque has jorobado lo fundamental, donde se ancla lo significativo, ¿no? Fíjate que esta diferencia entre lo fundamental y lo significativo
claro, es algo que va muy de la mano con la multidimensionalidad, ¿verdad? Porque claro, las dimensiones más sutiles son más significativas evolutivamente y tal, pero las más densas son las más básicas, ¿no? Entonces, claro, como bien dice Pilar, la ciencia ha demostrado que todo lo que ha sido creado, ¿no? Desde esta silla hasta un pensamiento, el alma, todo, o sea, está hecho de dos componentes básicos, que es energía más información. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que si yo mezclo, tengo un vaso de agua fría y le echo agua caliente, voy a acabar con agua templada, porque hay una transmisión de temperatura. Si yo expongo, no sé o sea, si es correcto esto, medicina de no, pero si yo expongo una energía de lenta vibración a una energía de rápida vibración, el efecto que esta produce sobre esta es acelerarla. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? La ¿no? va haciendo lo mismo, los efectos comunicantes, voy Claro, haciendo y voy ayudando a que esa energía tan densa, pues de alguna manera pueda ir penetrando, y eso lo que va a hacer es ir elevando también eso. Claro, y por lo tanto curando. Claro, por lo tanto curando. Claro. Pero es, mira, si es una cosa tan sencilla como si yo ahora cierro esta persiana. Aquí tenemos un paisaje maravilloso, estamos viendo la luz, y si yo cierro una persiana, que es algo material, algo físico, yo no puedo ver la luz, por muy espiritual y muy místico que sea. Es decir, ambas cosas, por eso tenemos que trabajar desde la parte física, porque para eso tenemos un cuerpo, si no, no lo necesitaríamos. Entonces, lo que tenemos es que ir trascendiendo esto, y hay que trabajar desde el cuerpo hacia la espiritualidad, desde la espiritualidad hacia el cuerpo. Pues mira, no sé, esto es, para mí, una expresión clarísima, ¿verdad?, de esa pregunta tuya inicial, ¿no? Es decir, cómo podemos integrar la espiritualidad con la ciencia, con la medicina, porque, vamos, me parece que Pilar lo está explicando de una manera, además, con conocimiento de causa, porque claro, yo me quedo en la teoría, ¿no? O sea, pero es que ya te apuntan los receptores, los mecanismos. Claro, por eso es su especialidad. Entonces, pero esto es muy importante, ¿no? Que todos los médicos y que toda la ciencia pues lo vaya comprendiendo, ¿no? Fíjate que hay, por ejemplo, hablando de los tóxicos, ¿no?, es conocido, ¿no?, el hecho de que según va subiendo el nivel de conciencia o la vibración, no sé si estarás de acuerdo con esto, incluso la toxicidad de lo tóxico disminuye en los efectos contigo. O sea, que a lo mejor una persona normal pues se toma un veneno y se muere, ¿no? Pero a lo mejor un místico que llora se toma un veneno es y mucho lo aguanta. Más resistente, mucho más, lo aguanta. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, sí. O sea, que esto que se ha sabido siempre en la espiritualidad resulta ahora que la medicina pues te lo demuestra de una manera pues más científica, más racional, y te explica los porqués, ¿no? Y sobre todo la experiencia, porque tú lo ves, y tú haces un análisis a un paciente que de repente le haces pues niveles de metales pesados, de pesticidas, de compuestos orgánicos volátiles, y haces una serie de mediciones de antes y después, y luego consigues y ves a esa persona cómo va aumentando su estado de felicidad y de paz y de serenidad según va produciéndose una aceptación de todo su proceso, y vas haciendo, y a lo mejor no le has dado nada más. Nada más, nada más, porque todavía no te has dado tiempo a ver el resultado, pero ya cuando ha ido haciendo ese proceso va mejorando, y esta persona, pero ya no solamente va mejorando, porque alguien puede decir, bueno, claro, el efecto placebo, solamente le he hecho... No, va mejorando, porque incluso se pueden ver en los análisis. Es decir, ahí se queda reflejado cómo ha mejorado y cómo eso va disminuyendo. Entonces es una maravilla, ¿no?, ver esa relación, ¿no? Tan... Fíjate que la palabra que a mí me venía era que acompaña. Claro. O sea, no son cosas diferentes. Diferentes, no, sí. Y se acompañan como parte de lo mismo. Una cosa fomenta la otra fomenta la otra. Se acompañan como parte de una misma cosa. Está integrado. Porque es que la realidad es una. Y entonces, claro, ¿qué ha pasado con la ciencia, por ejemplo, ¿no?, en mi opinión, ¿no?, en los últimos 200 años? Bueno, como la física clásica no comprendía la unidad de la realidad, digamos, porque la física clásica pues veía la realidad como una serie de objetos separados unos de otros, suspendidos en el espacio de alguna forma, ¿no?, y con poca relación entre ellos, a no ser que les aplicaras una fuerza, ¿no? Bien. Sin embargo, la física cuántica, ¿no? La física cuántica te presenta una realidad interconectada, unificada, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú piensas en una realidad fragmentada, pues tiene sentido estudiar la realidad de una manera fragmentada también.
y eso es lo que ha llevado a que unas personas sepan mucho de química pero nada de psicología, o que otras personas sepan mucho de psicología pero nada de física, o que, en fin, o que la medicina sea medicina, pero claro, una vez que tenemos una realidad unificada, donde todo influye en todo y todo está integrado en todo, como tú dices, yo creo que nos hace falta avanzar en el conocimiento de una manera más como tipo Da Vinci, ¿no? Que sepamos un poco de todo, ¿no? Porque, claro, tú imagínate un médico, ¿no? Como Pilar, que además sabe psicología, que además comprende la espiritualidad, pues es que el tratamiento de los enfermos va a ser mucho más útil que si se dedica solo a una dimensión. No sé si Estoy completamente Totalmente de de acuerdo. acuerdo, ¿no? Entonces, Completamente. no, claro, la vida no te da, ¿no? Porque también, no sé dónde leí, ¿no? Que para ser experto en algo le has tenido que dedicar 10.000 horas, ¿no? Pues claro, llega un momento que, claro, tienes que ser, Pilar es experta en medicina, perfecto. O yo soy experto en finanzas, lo que sea, ¿no? Pero todos tenemos que vivir la vida, ¿no? Y entonces tenemos que saber también un poco de otras disciplinas, ser en eso un poco más multidisciplinares, ¿no? Porque todo afecta a todo, como estamos viendo, ¿no? Y entonces creo que es otro cambio, ¿no? De la ciencia en el futuro, ¿no? Pues mira, lo estoy viendo, uno de los líos en los que me acabo de meter es que un físico de la NASA conocido, ¿no? Se llama Thomas Campbell, que tiene un libro muy bueno, ¿no? Theory of Everything, ¿no? My Big Toe, My Big Theory of Everything, pues ha creado un hub de consciousness, ¿no? Para estudiar la conciencia, porque claro, es la parte más importante casi de la física ahora, ¿no? Y por ejemplo, me invitó a estar en el consejo asesor, no porque yo desde el punto de vista científico le vaya a poder aportar nada, pero porque se ha dado cuenta que la conciencia tiene que ser estudiada desde muchos puntos de vista, desde la ciencia, por supuesto, hasta donde se pueda, pero también desde los otros ojos, y desde la filosofía, y desde la contemplación y tal, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, uno de los que también participan, ¿no? en ese hub pues, es un especialista en inteligencia artificial y otro o sea, que está buscando distintas disciplinas, ¿verdad?, para el estudio de la conciencia. Ya no es un científico que esté, ¿sabes?, solo lo voy a estudiar desde la física, ¿no?, sino que está atrayendo a otras, digamos, especialidades o para, entre todos, estudiar de una manera unificada o integrada el tema de la conciencia. Esto hace 50 años probablemente no hubiera ocurrido. No sé, el físico se hubiera limitado a intentar estudiar desde la física y el psicólogo desde la psicología, pero ahora un psicólogo que sepa física, pues hijo mío, puede ayudar a sus pacientes mucho mejor que si no sabe física, porque esta explicación que hemos estado dialogando de la energía, de la vibración, de los efectos, claro, eso es física. No sé si me... Claro, totalmente. Entonces, bueno, los psicólogos lo saben por experiencia, pero la base racional está en la física, ¿no? Entonces, claro, si ella es científica y además lo sabe, pues es maravilloso, porque cuando venga un cliente, además de recetarle o no recetarle, o, ¿sabes?, o darle los remedios que el cuerpo físico necesite, es muy consciente de que si ese hombre aumenta su paz interior, pues todo ese tema se va a arreglar de una manera mucho mejor. Y entonces, por eso es famoso dar al César lo que es César. Yo, por ejemplo, los que se quejan de la medicina, que también hay muchos críticos, yo no estoy tan de acuerdo con ellos, porque yo creo que la medicina nos ha aportado un montón de cosas buenísimas, ¿no? O sea, la medicina oye, ¿tú prefieres que te operen con anestesia o sin ella? Yo lo pienso cada vez que voy al dentista. Cada vez que voy al dentista pienso en esto. Con los antibióticos, contra tantas cosas, pero... Es que sí, pero todo en su... Hay que completarla. Y todo en su contexto y todo... Pero fíjate, una de las cosas que yo sí que diría, que no es por el hecho de que yo sea médico, pero yo pienso que prácticamente todo el mundo tendría que estudiar el cuerpo humano. Porque claro, nos confundimos, tú como decías antes, con el instinto, con la intuición, nos confundimos, como si nuestro cuerpo fuera efectivamente un coche, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, tú puedes conducir en coche y no tienes por qué entender de coches, no tienes por qué saber mecánica, lo llevas al taller y te lo arreglan, pero es un objeto, pero nuestro cuerpo no es un objeto, que así es como lo entendemos. Entonces, para tú poder trabajar en tu cuerpo, es necesario conocer el cuerpo, es necesario, y fíjate, de hecho, hay en algunas culturas que incluso antes de estudiar cualquier carrera les obligan a hacer un año
año de conocimiento del cuerpo humano. Fíjate qué interesante. Porque, Sí, sí, claro, sí. y yo a los empresarios, tú que eres Sí, empresario, sí, te lo sí, digo, o sea, sí. los empresarios, ¿por qué te comento esto? Pues porque el cuerpo humano es la empresa más maravillosa, más magnífica y más perfecta que Sí, existe. sí, Y sí, el cuerpo sí. humano funciona no compitiendo, sino cooperando. Y es Claro, tan inteligente que como sabe que tiene que sobrevivir el sistema entero, claro. pues cuando de pronto, yo qué sé, en un momento determinado hacemos más ejercicios, necesitamos más oxígeno, el corazón no dice, oye, pues te aguantas, porque yo no Sí. voy a latir más para agotarme, lo siento mucho, no es mi Sí, trabajo. O sea, quiero decir que todo funciona de una sí, manera sí, en que es una inteligencia sin impresionante duda, y que, sin por duda. supuesto, el problema es como los médicos, como tú muy bien decías antes, hemos hecho todo como compartimentos estanco y entonces ahora el neurólogo no sabe nada del El corazón, corazón, no sabe, exacto. Es decir, entonces te trata una cosa, entonces se está produciendo la iatrogenia. La iatrogenia, como sabéis, que son los efectos secundarios de claro, los medicamentos, ¿no? De las sí, sí, negligencias también de médicas, es la segunda causa de muerte hoy día en Estados Unidos. Entonces fíjate. estamos hablando, y eso es conocimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes dar tu poder, el poder al mecánico de tu coche, pero tú no puedes dar, y yo soy médico, tú Sí, no puedes entregar el poder de sanar tu cuerpo al médico solamente. fíjate, ¿eh? Y lo está Porque, diciendo un médico. claro, Sí, sí, sí. pero te voy a decir, yo me encanta cuando veo pacientes que me retan porque, como yo trato patologías más desconocidas, Sí, emergentes y tal, saben incluso más que muchos médicos, porque como no les queda más remedio que ponerse a buscar, a estudiar, claro, saben, no te puedes imaginar lo que llegan a saber. Y yo claro, lo que les siempre les digo, es como lo que he dicho antes, la salud es tuya. Y claro, tú eres el que de alguna manera tienes que, yo te acompaño, yo sé mucho más que tú, lógicamente, porque he estudiado claro, medicina, claro. pero tú eres el responsable y tal. Entonces, es increíble lo que se organiza y cómo cuando tú le entregas el poder que tiene la persona que está delante tuya, no sabes cómo funciona. Es que es una diferencia enorme. Nos han educado que los médicos somos como dioses y que cuando te viene un paciente tú le dices esto, tal, y te tienes que tomar esto. Y además a muchos médicos les molesta cuando el paciente no hace lo que le dice. Es que como no me hace caso, ¿para qué está aquí? Entonces digo, bueno, es que él también tiene que cuestionar porque es su salud, es su vida. Si a ti se te estropea el coche, pierdes un coche y ya está, pero tú pierdes tu cuerpo, pierdes Claro, tu vida, claro, pierdes claro, una claro. serie de cosas. Entonces esa visión a mí me parece importante tenerla, ¿no? Porque Bueno, Yo, fíjate, el otro día que hablaba contigo y hablaba creo que del ejemplo del círculo, me viene tanto tú cuando comentabas los diferentes expertos de la NASA para comprender la conciencia o el cuerpo humano. En ambas partes, todas tienen que saber que forman parte de lo mismo. Si todos tuviéramos conciencia, igual que el corazón sabe que forma parte de lo mismo que el hígado y que el cerebro, y por lo tanto no va a decir, hoy paso de latir, sí, 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 os buscáis la vida que hoy yo no voy a latir. sí, sí, sí. Porque existe esa armonía, claro. esa es la armonía que quizás nos falta al ser humano, ¿no? Pero no solamente la armonía, Alex, la inteligencia. Porque si deja de latir, Exacto. el Claro. hígado se va, Sí, sí, desaparece. claro. O lo que sea, Porque o el si riñón el barco se desaparece. hunde, Porque O el si deja de cerebro, latir, el claro. sistema entero se hunde. si el barco se hunde, nos hundimos todos. Exactamente. Claro. Entonces eso es muy importante verlo, volver otra vez, ¿no? A Sí. esa imagen, ¿no? Esa imagen holística, pero en el cuerpo humano se ha perdido mucho, bueno, como muchas Sí. otras cosas, en las empresas también. También, claro. Se funciona que no saben uno lo que hacen Evidente, otros y sí, aquellos sí. se organizan Y eso unos produce unas caos. ineficiencias increíbles, claro. Total. Fíjate que lo que ha dicho Pilar de ese conocer el cuerpo humano, pues en definitiva estamos volviendo otra vez más a las famosas enseñanzas espirituales, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿te Claro. acuerdas? De Séneca, de Sí, Sócrates. sí, sí. Claro, porque, fíjate, por ejemplo, cuando yo era un hombre más joven, pues yo no tenía mucho conocimiento, ¿no? del cuerpo, ¿no? Y eso me llevaba a tener una vibración más baja. ¿Por qué? Oye, por ejemplo, si yo no entiendo dónde se originan las emociones o cómo gestionarlas y las confundo con los sentimientos, y entonces tampoco sé dónde se originan los sentimientos y no sé cómo gestionarlos, pues en definitiva eso produce caos interno porque produce una peor gestión de mí mismo, ¿no? Eso hace que baje la vibración y eso hace que se faciliten todas las enfermedades. Sí, Ahora, sí. si yo comprendo dónde se originan las emociones y cómo puedo gestionar las emociones negativas, dónde se originan los sentimientos, que no es el mismo sitio donde se originan las emociones, y cómo puedo gestionarlos. Pues claro, al aprender a conocerlo mejor,
me gestiono mejor. Al gestionarme mejor, aumenta mi paz y, por lo tanto, mi vibración. Al aumentar mi vibración, mi resistencia a todo, o sea, no solo supongo los tóxicos, sino también sistema inmune, todo. O sea, todo, pues aumenta, ¿no? Y entonces, pues claro, la salud mejora. Claro, porque cuando yo hablo de conocer el cuerpo humano, tú hayas dado un dato muy importante que a lo mejor yo no le he dicho. Yo no me refiero solamente al cuerpo humano como cuerpo. Como cuerpo, sino que te refieres a todos como los cuerpos. Todos los cuerpos. Como sistema. O sea, claro, porque es que uno y entonces es eso, ¿no? Y es acompañar al paciente no solamente a conocer físicamente el cuerpo, sino todo esto de lo que tú estás hablando. Claro. Esto también lo hablaba una vez con alguien. Pero tú imagínate que nunca has conducido en tu vida. Y te dan un Ferrari. Y nunca has visto un coche. Y te pones a conducir mirando cómo conducen otros, que cambian la marcha sin pisar el embrague, que van en primera por la autopista, y así toda la vida, que han gripado el motor, y tú vas haciendo un poco lo mismo sin tener pero ni idea de nada, absolutamente, ¿no? Así es. Sí. Y nos estamos todos con el coche, con el motor gripado. Bueno, pero yo os quería traer una cosita, porque me ha gustado, y fíjate que me ha pasado a mí, a veces... Yo caigo a veces en... Las palabras a veces tienen un poco, no te digo trampa, pero llevan connotaciones que te impiden ver. Y es que hoy habéis hablado de una manera de la palabra ciencia que para mí, claro, que tiene que ver con la espiritualidad y con muchas otras cosas, porque podemos hablar de las ciencias sociales. Sí, sí. Joder, podemos hablar de las ciencias de las humanistas. Lo que pasa es que a un empiricista le da un ataque al corazón, si dices eso, pero eso no quiere decir que tengas razón. Y aquí la culpa mía es pensar en la ciencia con un señor con bata blanca y un tubo de ensayo. Claro. Y no es solo eso. Que también, claro, sí. Pero así es como lo entiende la gente. La gente claro, cuando dices ciencia entiende como tú lo has dicho. Claro. Por eso hoy me gusta que hayamos visto un poquito más, para abrir un poquito más el concepto. Y por otro lado hemos estado hablando del concepto de espiritualidad y yo os quería traer algunos datos de lo que se cree ahí fuera. Bien. Con el estudio que hemos hecho, del estudio de la espiritualidad del siglo XXI, hemos hecho preguntas a 2.263 personas. Y hemos sacado algunos datos, os quiero compartir algunos que son muy interesantes, ¿no? Porque parece que, bueno, ahora os preguntaré, pero no sé si... a mí lo que he percibido es confusión, por ejemplo. Un 80% de las personas no religiosas creen en el alma. Pero es que un 20% de ateos que no creen en la figura de un dios, creen en el alma. Bueno, y aquí no me voy a mojar, luego los pongo en pantalla los datos. Una parte enorme de católicos, por ejemplo, creen en la reencarnación. O, por ejemplo, personas que son agnósticas creen en las experiencias cercanas a la muerte. Claro, he tenido varios casos. A mí lo que me da la sensación es como de un batiburrillo, precisamente por no tener conceptos claros de lo que estamos hablando. ¿Qué es espiritualidad? Que lo hemos hablado hoy. ¿Qué es ciencia? Lo hemos hablado hoy. Entonces, todo ahí fuera es como un poco confuso, ¿no? Pero ¿y qué es creencia? No te olvides. ¿Y qué es creencia? ¿Y qué es creencia? Pero lo que eso es súper importante. Lo que más me gusta de todo es que lo que percibo es como una necesidad de, ¿no? Creo que la gente ahí fuera quiere, ¿no? Claro. Que venimos, y las religiones han sido súper importantes, ¿no? Tenías que estar en un molde muy rígido para ser espiritual, tenía que ser de esta manera. Ahora la gente parece como que navega, ¿no? Y como que está, a mí la palabra que me gusta es la de buscador, ¿no? Sí. Están siendo buscadores, ¿no? Porque antes nos conformábamos con creer lo correcto, ¿no? Pero ahora la gente ya no se conforma con eso, ahora la gente quiere experienciar mejor, ¿no? Y claro, las creencias son mejores o peores, ¿no? Y la gente lo que quiere es la verificación, ¿vale? Claro. Si tú me presentas a mí, me dices, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? No, hijo, yo no creo que la luna es redonda, yo sé que es redonda porque he visto una foto. No sé si me... Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjate, las personas que son ateas o agnósticas, en mi opinión, no están tan negadas como parece a la existencia del absoluto, ¿no? De Dios.
Lo que están más negados es a la explicación que le han dado hasta ahora de ese absoluto. No sé si me... Sí, sí. Pero claro, yo también. O sea, entiéndeme, eso no. Entonces, es muy... O sea, cuando tú estás dialogando, ¿no?, con una persona que se define como atea o como agnóstica, claro, nadie es ateo o agnóstico ante la causa primera, por ejemplo, ¿no? Claro, todo tiene una causa y un efecto, pero si todo es causa y efecto, por narices, por lógica, tiene que haber una causa incausada que sea la primera que genera digamos, la cadena de causa y efecto, ¿no? El origen. El origen, ¿no? Entonces, a eso se le puede llamar fuente, no pronunciar la palabra Dios si no quieres, pero claro, nadie te niega la primera causa incausada, porque eso sería, digamos, una aberración a la lógica, ¿no? Por ejemplo, también es muy convincente para ese tipo de personas, pues el famoso principio antrópico, ¿no? Es decir, vamos a ver, si yo tengo por aquí un montón de chatarra en el jardín y pasa un huracán y sale toda la chatarra volando, hombre, es bastante improbable que se construya un avión con esa chatarra, ¿no? O sea, que las cosas tienen un diseño, ¿no? Simplemente el hecho, fíjate, ¿por qué los científicos modernos están más abiertos, ¿no?, a esa, fíjate la frase famosa de Planck, ¿no? Toda materia surge por unas partículas que entran en vibración siguiendo unas instrucciones y una información, y esa información, pues yo la llamo Dios, la llamo... Claro, ahora mismo todo el mundo sabe que no solo se conserva la energía, sino que se conserva la información. Incluso en los agujeros negros no se pierde la información porque queda grabada en la superficie, ¿no? Entonces, ¿de qué información estamos hablando y dónde ha surgido esa información, ¿no? Entonces, una cosa es que tú estés ofreciendo un concepto de ese Dios absoluto, llámalo como quieras, causa primera, que la gente no te acepte, porque claro, si tú le estás diciendo a la gente, no, mira, un señor de barba blanca que está ahí en un trono, que se pone triste y contento, que castiga, que se enfada y tal, es normal que la gente rechace eso, porque te están presentando un Dios egoico, no sé si de alguna manera, ¿no? Pero, hombre, ya no, ese no es el concepto de Dios, pero si, fíjate, voy más lejos, si todos sabemos, como Pilar y yo te hemos dicho, ¿no?, que desde el punto de vista de la física todo es energía informada, pues claro, las distintas dimensiones se diferencian unas de otras en la vibración de esa información. Por lo tanto, es lógico pensar que al final de toda la cadena tenga que haber un punto, la famosa singularidad, o llámalo como quieras, donde la vibración es infinitamente rápida, por eso el tiempo es cero. ¿Me explico? Sí, sí. Claro, y por eso contiene toda la información del universo, porque la capacidad de contener información depende de la vibración de la energía. Cuanto más rápido vibra, más información puedes contener. Entonces, claro, cuando te hablan del Big Bang, por ejemplo, te hablan de una singularidad donde todo estaba contenido en ella, pero claro, eso tiene que tener vibración casi infinita, porque si no... Infinita, claro. Entonces, fíjate que incluso la eternidad no significa tiempo muy largo, sino fuera del tiempo. Y la infinitud no significa espacio muy grande, sino fuera del espacio, ¿no? Y entonces, ese punto, origen de todo, eso no te lo va a negar un ateo. No sé si me explico, ¿no? Ahora, si eso lo vas a convertir en un Dios que es emocional o que es castigador, eso sí te lo puede negar mucha gente. Y además, en mi opinión, con razón. O sea, no sé si... No, es una imagen absolutamente tremenda, pero fíjate que volviendo incluso antes a lo que hablabas, el tema de la ciencia y lo que tú estás diciendo, pues es que, por ejemplo, los matemáticos ya dicen que si un suceso va a ocurrir la probabilidad de menos de 1 entre 10 elevado a 50, nunca va a ocurrir. Claro. Entonces ya los propios matemáticos están diciendo que la casualidad no existe. Claro, los propios matemáticos, a través de la ciencia, Roger Penrose dijo clarísimamente, la perfección del universo, para tener un universo así de perfecto, que con que se moviera una milésima y tal, se destruiría todo, es algo que me parece que la cifra era como que era 1 por 10 elevado a 10 elevado a 123, o sea que según los propios matemáticos es imposible que sea debido al azar. Por lo tanto hay leyes, y como hay leyes establecidas que son leyes que no se ven nunca, entonces
no existe la casualidad, no existe el No, azar, no existe... no, O sea, todo eso, ya la ciencia ha llegado a eso. sí, El problema es que la gente no lo sabe y que sí, efectivamente sigue todavía teniendo esa imagen, como dice, muy bien dice Gonzalo, de un Dios injusto, cruel, culpable, lo bueno, lo malo, todo. Y eso es una que tiene imagen, pueblos de hecho, preferidos. claro, de un Claro, concepto del hombre que sí, se ha sí, equivocado y que nos lo ha transmitido. claro, Pero claro, esta otra idea que la propia ciencia la reconoce clarísimamente, sí. cualquier ateo, cualquier agnóstico tiene que verlo Claro, es que no clarísimamente. puede no De ser hecho, visto. prácticamente en la encuesta se ponía eh, algunos de los datos que ofrecían agnósticos que creen en la energía. Es Claro, como, bueno, es que al final, de nuevo vuelvo a las palabras, ¿no? Si nos pusiéramos de acuerdo con los términos a veces, claro, yo estoy seguro de que con la gran mayoría de la gente que contestó a la encuesta, si tú te pones de acuerdo en, oye, pero ¿a ti te gusta vivir una vida buscando el sentido de las cosas? ¿Tú crees que de alguna manera estamos relacionados unos con otros? ¿Tú crees que tal? ujú. Sin nombrar a Sí, dioses, sí, sí, ni, sí, 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 sí. ni al Islam, ni al otro, ni a ninguna religión, ni nada. Yo creo que mucha gente tiene un lado espiritual. Que otra cosa es que lo reconozca, que no, que sea un lado muy importante, o sea, Claro. unas pequeñas trazas, ¿no? Vamos a ver, imagínate que a Pilar le llega mañana una persona y le dice, oye, que el agua no es H2O, que es H227. ¿Eh? Oye, Pilar le va a decir, mira, chico, ven para acá, además ella lo tendrá a mano, ¿sabes? Mira, yo no, pero ella lo tendrá a mano, mira este microscopio, mira la... Se ha acabado la discusión. O sea, hay cosas que están establecidas, no sé, bueno. Pues de la misma manera que está establecido que el agua es H2O, está establecido que toda la realidad que llamamos física o incluso la no física, pensamientos que son más sutiles, están hechos de energía informada. Es el componente básico. O sea, eso lo ha establecido la ciencia, como decía Pilar. Se acabó la Eso es discusión. innegable ya. Es innegable, o sea, ¿sabes? Eso es innegable, efectivamente. Es Entonces, innegable. seas ateo, no seas ateo, creas lo que tú creas sobre otras muchas cosas, no puedes negar lo que es evidenciable, es decir, verificable, ¿verdad? Y ha sido verificado. Entonces, claro, eso te lleva luego a otras afirmaciones que también son verdad. Es decir, ¿cómo mides la energía? Hombre, por el ciclo, por los famosos hercios. No la puedes medir de otra manera. Bueno, pues cuanto más rápido es el ciclo, más información puede contener. Pues eso está verificado. Entonces, claro, ¿por qué la sabiduría aumenta con la paz interior? Hombre, pues porque como elevamos la vibración, podemos contener más información, ¿verdad? Porque yo en esa botella de agua que tienes ahí, yo no puedo meter 2 litros porque se rebosa. Para meter 2 litros tengo que hacer más grande el recipiente. Entonces, fíjate, como científicos, ¿sabes? Como Pilar, eso lo ven clarísimo, porque es que está establecido. O sea, no es un tema que podamos... Sí, que no es cuestionable. Que no es Que es cuestionable, una claro. evidencia. Es una Entonces, cuando evidencia, hablamos de punto y evidencia, eso final, es ¿no? una evidencia. Luego, pues esa evidencia pues te lleva, como habíamos dicho antes Brian Greene, muchos otros físicos, las nuevas dimensiones. Fíjate que nos están empezando a decir que a lo mejor nunca encontramos la materia oscura ni la energía oscura, porque ese efecto puede ser producido por otras dimensiones. Claro, por ejemplo, tienes a James Jeans, creo que es premio Nobel de la física, no me tomas la palabra, pero creo que es premio Nobel, y una frase famosísima que dice: el universo se parece cada vez más a un gran pensamiento que a una gran roca. Porque claro, ten en cuenta que el 90% del peso del universo está hecho de una sustancia que no sabemos cuál es y no la hemos observado nunca. O sea, solo el 5 o el 10%, corrígeme, o sea, del peso del universo es lo que llamamos materia y el resto, pues, hay energía oscura. Pero ¿cómo vas a no saber qué compone el 90% del universo en el que vives, ¿no? Y muchos físicos te están diciendo hoy, no vamos a encontrar es nunca la materia oscura en la energía oscura, porque no se trata de eso, se trata de otras dimensiones. Pero claro, esas dimensiones son más sutiles, por eso no las vemos por los sentidos. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos pensamientos tienes que juntar para que pesen igual que una botella de agua? Pues millones, porque claro, al ser más sutiles, ¿verdad? Entonces por eso decía James Jean, se parece más a un gran pensamiento que a una gran roca. Claro, si encima ahora tienes otros físicos, ¿no? Oye, de un reconocimiento de una categoría incontestable y muchos de ellos premios Nobel, ¿no?
que te están diciendo que vivimos una simulación, pues claro, o sea, es una, fíjate, una simulación multidimensional. Ahí está el tema. Y ya está, todo explicado. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. claro, entonces, a partir de ahí, bueno, ¿y cuál es la última dimensión? Bueno, pues esa última dimensión la podemos llamar Dios, la podemos llamar el absoluto. Mira, a veces pronunciar la palabra Dios hay gente que le da alergia, pues el absoluto. Que es la inteligencia universal, Claro, como universal, quieras, claro, la lo que fuente, quieras. claro, Pero a partir de ahí, de que el llegas diseño, a eso, claro, claro, a partir de ahí, que como dice Gonzalo, ahí, a partir de ahí lo que llegas es a darte cuenta que es apasionante. apasionante. O sea, es claro, apasionante. claro. Entonces ya no puedes vivir sobreviviendo, ya no puedes Sí. aburrirte, ya no puede existir. O sea, entras Una vez en el empieza la mundo de la búsqueda verdadera de la pasión. verdadera pasión, Entonces, sí, sí. claro, eso es muy... Es porque o vivimos así. El otro día que me hicieron una entrevista en el Museo Thyssen, que, bueno, estuvimos varias personas y tal, ¿no? Y entonces hablaban precisamente de esto, ¿no? De la capacidad que tenemos de entusiasmarnos o no entusiasmarnos, de lo que es realmente vivir con pasión o sobrevivir. Y yo les llevaba también siempre a la salud, porque como vengo del mundo ahí, digo, ¿vosotros os creéis realmente que hoy día la gente tiene salud? No, no es verdad. Porque yo he querido hacer un ensayo clínico hace un tiempo y necesitaba un grupo control para comparar los resultados, y resulta que no había nadie que fuera saludable para lo que para mí es salud. Claro. Porque por eso te digo, para lo que para mí es salud, Sí, porque sí, claro, sí, salud no es ser funcional. Salud no es tomarme 20 pastillas para ir a trabajar. Salud, o sea, vamos a ver, salud es desarrollar el máximo de nuestras capacidades, el instinto. Eso es. Y cuando tienes más salud, por eso la salud es importantísima, a lo que yo llamo salud, no la salud solamente de no estar ingresado en un hospital o de... La salud es eso, es desarrollar todas tus máximas, y es lo que te hace llegar a esa vibración máxima, a ese elevarte tu consciente y a esa felicidad, que realmente es lo que... Y ese estado de serenidad, eso es lo que te lleva. Entonces la salud también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es muy bien. Muy importante. Claro. Agradeceros, como siempre, el tiempo y todo esto. Creo que va a ser bastante clarificador para algunos. Pues Lo ha sido para mí, espero que para otros también. Me alegro mucho, hijo. Pues eso Gracias. es Muy lo que bien. Pilar y yo queremos, hijo, ayudar en lo que se pueda, ¿sabes? Claro que sí. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.